nos compartían un informe del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, que tiene que ver con datos especialmente de las empresas, con datos vinculados también a la dinámica laboral en estos últimos meses del año que corre. Es bien interesante un poco para entender también los datos detrás de las distintas situaciones con las que hablamos, que a veces relatamos, y al mismo tiempo para hablar un poco de lo que está pasando a nivel país. Para eso es un placer darle la bienvenida a una de las directoras del CEPA. Ella es Alejandra Fernández Scarano. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien. Ya hemos conversado varias veces, pero nunca aquí en el estudio. Es verdad, siempre por teléfono. Y me contabas, bueno, que además participaste en el inicio de la cooperativa gráfica Patricios, que para quienes no lo saben, pero nuestros oyentes en general lo saben, Radiográfica nace de esa experiencia de recuperación de la cooperativa gráfica Patricios, allá, bueno, un periodo del año 2002, 2003, la radio comienza en el 2005, que estuviste ahí como contadora en esos primeros momentos. Sí, exactamente, con dos grandes amigos, con Eric y Vero, fuimos los primeros contadores de la gráfica. Épocas donde la gráfica tenía mucho más trabajo, digamos, otra época momento del país. De las gráficas, sí. Y estuvimos varios años, así que sí, pasando buenas, malas, festivales, intentos de clausura, un poco de todo, pero sí, una época que recuerdo con muchísimo cariño y alegría de haber podido luchar por algo y haber defendido a los trabajadores y que los trabajadores hayan, a través de una ley de expropiación en ese momento, que bueno, ahora también se estuvo debatiendo, ¿no? Con la ley de tierras y demás, que puedan hacerse de la cooperativa para poder mantener sus fuentes de trabajo. Era algo que, bueno, estaba buenísimo y fue una realidad muy palpable. Pensemos que esto vino después de la crisis del 2001, donde también se dio un proceso de cierre de muchas empresas, quiebras, y bueno, era el desafío de los trabajadores. En ese momento era el parripollo o el remis, ahora es el Uber. Era eso o defender su fuente de trabajo. Y bueno, los compañeros de Gráfica Patricio decidieron defender su fuente de trabajo. Que fue un periodo, ya que hablamos un poco de temas de economía, vinculados a la política, por supuesto, que son los temas que ustedes trabajan desde CEPA y que trabajás también particularmente vos, diríamos de los 90 y con la crisis del 2001, fue un periodo también, por lo menos en los grandes centros urbanos, de recuperación de empresas, ¿no? De empresas quebradas y esas áreas de trabajo tomadas en manos de sus trabajadoras y trabajadores, después a lo largo del tiempo con distintas experiencias, pero bueno, muchas, por ejemplo, del sector industrial en Santa Fe, obviamente de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, pero fue una época también de eso. Sí, fue una época de muchos, esto era, el inicio fue la crisis del 2001, qué hacían con todas las empresas que iban quebrando, y bueno, en muchos casos se usó esta figura que daba la ley de quiebra de ese momento, que era que los trabajadores se reúnan en una cooperativa de trabajo y de esa forma poder mantener, a través de una autorización judicial, sus fuentes de trabajo. Y sí, hubo muchísimas en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, bueno, en todos los centros fabriles, la provincia de Buenos Aires concentra mucho de las industrias, pero en la Ciudad de Buenos Aires hubo muchas, inclusive hubo muchas gráficas, o acá cerquita había otras, pero bueno, se dio todo eso, y además también quiero reconocer en este momento donde están tan denostados, el rol de la Federación Gráfica Bonaerense, que siempre acompañó estos procesos, a través de mantenerles la obra social, un montón de cosas que son bien importantes para un trabajador, que es la obra social, tener su fuente de trabajo y demás. No fue fácil, hubo muchísimos problemas, pero en ese momento, con el acompañamiento del Estado, estamos hablando de los gobiernos kirchneristas básicamente, y con el acompañamiento también de la Federación Gráfica, en el caso de los gráficos, del sindicato, se pudo salir adelante. Sí, es cierto eso, tenés mucha razón en resaltar el rol del sindicato, que incluso diría fue importante en ese momento, pero siempre lo contamos aquí también, por ejemplo, en todo lo que fue el proyecto de la radio, fue un acompañamiento completo de la Federación Gráfica Bonaerense, que es parte, además, de esta emisora. Alejandra, publicaron este informe de CEPA que se llama Dinámica Laboral y Empresarial en la Argentina, con los datos del último trimestre, sería de mayo a agosto de este 2026. Hagamos un trazo grueso, si tuvieras que reponer esas áreas, cuáles son los sectores que tienen un impulso en este momento y cuáles son
los que no y qué características tiene cada uno, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros venimos analizando más que el último trimestre. Digo, esto se viene repitiendo mes a mes o trimestre a trimestre. Puedes poner el periodo que quieras que se repite. Justo son estos datos. Es este es una constante que todos los meses, este es un informe para que se entienda de dónde salen los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Todos los trabajadores tienen que tener una ART. Entonces, lo que hace este trabajo es decir cuántas ART, cuántos quit que están asociados a una ART se bajaron. Y eso te da un proxy de cuántas empresas dejaron de funcionar y cuántos puestos de trabajo se perdieron. Bueno, esto a nosotros nos da que en mayo, que es el último dato que hay publicado, ya cerraron desde que asumió Milei, desde diciembre del 2023 a mayo del 2026, 30.000, quiero dar el número exacto, 30.633 empresas y se perdieron 411.613 puestos de trabajo. ¿Esas empresas son todas pymes? En su mayoría son empresas de menos de 50 trabajadores, golpea específicamente a las pymes, y algo que es muy importante que resaltabas vos es los sectores, porque Argentina parecería como que tiene una economía partida entre 2-3 sectores que les va bien, que igual se da la característica, ayer nos juntamos con un grupo de graduados de la maestría de Economía Política de Flaxo, que hicimos un centro de ex estudiantes, graduados y demás, que se llama Eduardo Basualdo, porque Eduardo Basualdo falleció hace poquito, y discutíamos justamente esta característica que se está dando en la economía de Milei, donde la economía crece pero destruye empleo. En general, cuando una economía crece, genera empleo. Bueno, en este caso se está dando exactamente lo contrario. Y hay sectores ganadores que están claramente ligados a la minería, al agro, a la energía, que son los sectores que le va muy bien, Vaca Muerta, los proyectos del RIGI, y sin embargo, el único que está generando algo de empleo es el agro y minería, y marginalmente, te diría. Y esos sectores, que son, digamos, los que hacen que la economía crezca, generan menos del 9% de los puestos de trabajo. Y los otros sectores, lo que hablábamos hace un ratito, las industrias, el comercio, la construcción, son los grandes sectores castigados por este modelo. No hay obra pública, nadie construye, los comercios vemos todos los días cuando caminamos por la calle, comercios cerrados. Y bueno, todo eso hace que esos sectores que generan casi el 50% de los puestos de trabajo, si a esos les va mal, hay menos trabajo. Y por eso se perdieron 411.000. Y hace un ratito, antes de venir, hacía algunos datos, siempre uno busca distintas fuentes. El CIPA, que depende del Ministerio de Trabajo, o sea, son datos oficiales, sacaba los datos, también están a mayo, y se perdieron puestos de trabajo registrados más de 500.000, 576.000 puestos de trabajo. Desde diciembre del 2023. Esto es de diciembre del 2023. Y una cosa que también se está dando, que, digamos, no solamente compromete la actualidad, sino que compromete el futuro, es que lo que vemos es que cae el empleo registrado, el empleo tradicional en relación de dependencia en el sector privado, y, por ejemplo, el 76% del empleo que se pierde en el sector privado se reemplaza por monotributo. Es decir, si vos mirás los datos... ¿Qué porcentaje? 76%. Es decir, que casi 10 puestos que se pierden, 7 personas que antes trabajaban en relación de dependencia ahora son monotributistas. Y esto da cuenta de dos cosas. Por un lado, la peor calidad del empleo, tenés empleo... si es de peor calidad, es peor remunerado, con menos derechos, y después también estás comprometiendo la seguridad social en el futuro, porque en el futuro vos vas a tener, si vos mirás hoy los aportes, un trabajador en relación de dependencia aporta el 11% para la jubilación, el 3% para la obra social, el 3% para PAMI, y cuando miras lo que aporta un monotributo necesitas más o menos, depende de la cuenta que hagas, pero aproximadamente 30 monotributistas para que igualen el aporte de un solo trabajador. Entonces, con esto lo que estás haciendo es desfinanciando la ANSES, y la ANSES es la que paga las jubilaciones, las asignaciones familiares, seguros de retiro, bueno, un montón de cosas. Entonces, si bien este gobierno avanzó con la reforma laboral, está avanzando con la reforma tributaria, yo también digo que ya avanzó, por más que el Fondo Monetario se la pidió para fin del año que viene. Claro, hay una reforma de hecho, digamos. Exactamente, y básicamente con algunas cosas. El fin de la moratoria, que hace que la mayoría de las personas que accedían a jubilarse a través de una moratoria no puedan jubilarse. También con las reformas tributarias, porque este gobierno dijo que quiere eliminar, siempre dependiendo de no tocar el superávit, pero que quiere eliminar el impuesto a los débitos y créditos. Entonces eso va a generar desfinanciación del ANSES, porque hoy todo lo que se recauda de impuesto a los débitos y créditos bancarios va a financiar el ANSES. Eso lo quieren sacar.
Bueno, y todas estas cuestiones que estamos viendo de, bueno, si crecen los monotributistas y bajan los trabajadores en relación de dependencia, por supuesto que todo eso atenta con la sustentabilidad del ANSES en el futuro. Estamos hablando con Alejandra Escarano, estaba tratando de calentar el mate porque está un poco frío, ahí le di un mate para quienes están en radio. Me interesa este aspecto que planteaste, que es una economía que crece pero sin generar puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque el argumento del oficialismo es, estamos ordenando la macro, el país está creciendo, estamos mejorando las cuentas, ¿no? Una suerte de sanear las cuentas públicas. ¿Cómo es ese fenómeno de un país que crece pero no genera puestos de trabajo? ¿Por qué? Por las áreas que estabas mencionando antes, que son las que generan muchos ingresos, me refiero a las de sectores de recursos estratégicos. Bueno, sí, en realidad si me preguntás por qué, es una anomalía, digamos. Todos los economistas están mirando como diciendo, che, ¿qué pasa acá? Yo todos los modelos que estudié, si crecía la economía, crecía el empleo, y acá se está dando este fenómeno. Cuando analizamos específicamente el caso argentino en la actualidad, vemos esto. Vemos que es porque ese crecimiento económico está basado en 3 sectores que no generan empleo. Digo, está cambiando en el mundo también, ¿no? Las formas del trabajo y demás, esta discusión que nos estamos dando, si un futuro sin trabajadores, bueno, ¿qué vamos a hacer las personas? Porque un futuro sin trabajadores es un futuro casi sin seres humanos, y todos nosotros queremos vivir, trabajar, digamos, siempre estamos acostumbrados a que el trabajo era el ordenador social, y bueno, hoy está en disputa ese paradigma. Y bueno, nada, yo soy una defensora del trabajo en relación de dependencia, con derechos y por supuesto con seguridad social. Y hay una cosa que también me interesa, te estoy desviando del tema, pero vos decime para dónde vamos, a mí me encantan estos temas, que es si vos pensás lo que está pasando con la sociedad, en el 2030 el 25% de los argentinos van a tener más de 60 años. Entonces es un momento donde la seguridad social, lejos de financiarla, tendrías que estar pensando cómo fortalecerla. ¿Qué porcentaje? El 25% de las personas van a sigue tener... esta tendencia, sí, digamos, que parece seguir y profundizarse, ¿no? Digo, todos los días vemos noticias de que nacen menos personas, y las personas de más de 60 años, los sistemas, digamos, previsionales estaban pensados en que las personas vivían 10, 15 años, la edad promedio era 75, no sé, 75, 76, 77 años, y hoy esa edad se va estirando. Claro. Además, las personas quieren tener una buena calidad de vida, trabajaron toda su vida para justamente retirarse y poder disfrutar de todos esos años. Hay un montón de avances tecnológicos que hacen que la edad se haya extendido, pero esto también es un desafío para un Estado nacional que tiene que financiar seguridad social para más personas que viven más, y además que ese vivir más también demanda de más costos. Por ejemplo, durante el gobierno anterior está el programa de medicamentos gratuitos, que hacía que esas personas puedan medicarse y vivir tranquilamente. Bueno, algo que este gobierno restringió. Sí, y algo que también implica la calidad de vida, ¿no? La posibilidad para una familia de planificar elementos mínimos, y eso naturalmente no es igual con un trabajo registrado que no llegando a fin de mes o teniendo que tener 2, 3 trabajos, que es la realidad que están viviendo las mayorías. Y hay otro elemento que te quiero llevar ahí, en esto que estamos hablando del sector de trabajo, de cómo se está, digamos, de un industricidio, ¿no? Los sectores que generan más trabajo, que son los industriales, en un modelo económico que los mata, y por otro lado los sectores de los recursos estratégicos con alta explotación, con poca capacidad de generar trabajo, pero al mismo tiempo este debate en torno a también la discusión sobre esos recursos. Me quiero ir ahí, porque está esta discusión de agregar valor acá. O sea, si Vaca Muerta es nuestra, si tenemos minería, si tenemos todo eso, ¿qué modelo es el mejor modelo posible para que lo que se genera a partir de ahí, por un lado, genere la mayor cantidad de trabajo local posible, y otras empresas en derredor que puedan trabajar de eso, y que sea un modelo soberano, ¿no? de extracción de recursos y entrega? ¿Qué modelo es el que debería llevarse adelante desde esta perspectiva? Bueno, por supuesto que nosotros desde CEPA, cuando pensamos un país donde la industria tenga un rol preponderante y la generación de empleo también, que está muy lejos de este modelo. Este modelo lo que quiere hacer es básicamente, cuando habla de ordenamos los números, yo digo que los estabilizaron, no sé si los ordenaron. Claro. Después seguramente hablemos de la inflación, pero la inflación, si bien es verdad que la bajaron,
no la pueden bajar de este 30% anual que se sostiene, inclusive tiene una tendencia al alza. En cuanto a la generación de dólares, siempre la Argentina tiene esta característica que todos los procesos de crecimiento se interrumpen porque en algún momento nos faltan los dólares y tenemos una devaluación y bueno, y con eso generación de pobreza y demás. Eso históricamente pasó en la Argentina. Bueno, ahora está en debate si con vaca muerta que va a generar, dicen, para dentro de poquitos años, más o menos los mismos dólares que los que generaba el campo, si con eso se va a sortear la restricción externa. Y lo que vemos nosotros, digo, lo discutíamos ayer con los compañeros graduados de Flaxo y lo discutimos en CEPA todo el tiempo, es esto de los dólares se generan, pero no se retienen. Cada dólar que se genera es un dólar que se fuga. Y cuando hablamos de la fuga, hablamos de que personas físicas van y compran todos los dólares que están para atesorarlos, justamente porque la economía argentina tiene muchas idas y vueltas. Bueno, hay que fortalecer la moneda argentina. Eso te lleva tiempo, digo, tenés que ganar esa credibilidad que Argentina fue perdiendo con los distintos, pero el gran desafío es ver cómo hacemos para un país con 47 millones de personas, las grandes mayorías la pasen mejor. Y es posible porque ya se hizo, digamos, podemos tener un modelo basado en la industria, basado en aumento del consumo, donde se generen puestos de trabajo y se mejoren la calidad de vida. Pero bueno, este modelo eligió el orden de los cementerios. Digo, si vos vas a un cementerio seguramente no vas a tener ningún conflicto, nadie se pelea con nada, no pasa nada. No hay ninguna disputa de poder, disputa de intereses. Ahora, la sociedad y las personas que estamos vivas queremos vivir, sí vamos a disputar siempre por estar un poco mejor y en esa disputa los trabajadores tenemos todo para ganar porque hemos perdido mucho todo este tiempo. Aquí nos mandan algunos mensajes y me gustaría transmitírtelos, Alejandra, para que puedas explicar, porque aquí un oyente nos dice, la economía no está creciendo, está en una clara recesión. Desde diciembre del 2023 a la fecha creció solo 6,2% Producto Bruto Interno. Dice que solo están creciendo a un gran ritmo los sectores primarios promedio, que es lo que traes. ¿Por qué se dice que la economía está creciendo? ¿Qué indicadores marcan eso? Y cuáles son los que marcan justamente que se generan menos puestos de trabajo? ¿Qué pasa con los sectores primarios? Bueno, es un poco lo que veníamos diciendo. Digo, si uno mira el PBI, entra al INDEC ahora y mira el PBI crece. Ahí está. El gobierno dijo, el FMI, todos los organismos que estiman cómo le va a ir a la economía argentina, había proyectado más o menos que este año íbamos a crecer alrededor de un 5%. Siempre eso lo hacen cuando se presenta el presupuesto. Claro. Y después empiezan a bajar las proyecciones y ahora dicen, bueno, vamos a crecer un 2, un 2,5. Hay que ver cómo termina el año. Pero ese crecimiento que las grandes mayorías no lo sentimos es justamente porque los que generan ese crecimiento son estos tres sectores, el agro, la minería y la energía, que son los que no generan puestos de trabajo y, digamos, hacen que el resto, digamos, che, ¿cómo me decís que estamos creciendo? Si yo cada vez puedo consumir menos, cada vez cobro menos. Exactamente. Y la grande mayoría, digo, los comercios cierran, las industrias cierran, pero la economía, que es un agregado de sectores, estos sectores hacen que crezca. Técnicamente no estamos en recesión, digo, mucho parecería, y muchas veces decimos la economía no crece, está en crisis, pero la verdad que los datos agregados de todos los rubros donde estos hacen que parezca, digo, el comercio y la industria parece que no creciera, pero estos rubros empujan a un leve crecimiento. Entiendo. Alejandra Escarano nos está visitando el día de hoy. Vayamos al capítulo inflación, porque además recientemente se conoció la de julio. ¿Qué sucede allí? Porque como vos decís, no baja, aunque podríamos decir, vos me corregís, se ralentizó respecto de lo que se traía antes, pero sigue creciendo, sigue siendo alta. Sí, más allá del dato puntual de este jueves, donde dio 2,1, veníamos del 1,9, o sea, más o menos, a mí me gusta porque tiene muchos efectos de estacionalidad. Por ejemplo, si uno mira este mes que había pasado, bueno, había aumentado mucho el turismo por las vacaciones de invierno, estamos hablando de la inflación de julio, siempre tenemos un rezago de un mes. Entonces, siempre todos los meses tienen alguna estacionalidad. Entonces, a mí me gusta mirar el interanual. Cuando vos mirás el interanual, mirás lo que pasó los últimos 12 meses. Claro, de julio a julio 2025. Claro, de julio a julio, de junio a junio, de mayo a mayo. Y cuando vos mirás eso, vos ves que se está hace 12 meses, muestra el INDEC los últimos 12 meses, y ves que está entre un 31% y un 33%. Y los últimos meses inclusive creció levemente. Entonces, lo que vos ves es verdad que el gobierno de un 200% de inflación pasó por un año más o menos del 100%,
Pero el año pasado la inflación terminó en 33% y este año seguramente va a terminar en lo mismo. Entonces, es decir, bueno, el gobierno bajó el proceso, pero ahora no lo puede bajar de este 30% y vamos a ir 2 años con una inflación del 30% que parece sostenerse y consolidarse en ese nivel. Y bueno, no quiero entrar en la chicana, pero Milei había dicho en agosto la inflación empieza con 0, y en agosto fue el 2% y seguimos con un 30% anual. Así que ahí tienen un problema, digo, queda claro, no, creo que no hace ni falta explicarlo, pero Milei cuando decía que empezaba en 0 no era porque sí, sino que era porque decía, bueno, nosotros hace un año que no emitimos, entonces si no emitimos, como la inflación es solamente monetaria, bueno, no va a empezar con 0. Bueno, esto da cuenta de lo que venimos sosteniendo desde la heterodoxia económica, que la inflación no es solamente un fenómeno monetario, que por supuesto tiene que ver el fenómeno monetario, pero la inflación tiene que ver con un montón de otras cosas. De hecho, hasta el propio Milei sostiene eso y a los 10 minutos dice, bueno, este mes aumentó porque la guerra y los combustibles, este mes aumentó porque el turismo, este mes aumentó porque... Bueno, entonces no es solamente un fenómeno monetario. Alejandra, ¿qué pasa con el tema de la deuda? Hay varios compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, que está acá directamente. Bueno, Lamelas, lo repasábamos al inicio del programa, directamente hablando como si fuera el que dirige la Argentina, y lamentablemente es un poco así. Lamelas es el embajador de los Estados Unidos en la Argentina. ¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con los pagos que están sobre nuestro cuello, diría? Y al mismo tiempo con las cosas que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, porque venimos charlando acá de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de qué pasa con la reforma tributaria, qué pasa con la reforma laboral. Hay que decir que todo eso es parte también del paquete que pide en términos de reformas nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay varias cosas. En principio tenemos una deuda alta, una deuda que se viene manejando, renegociando, y eso podría pasar. El principal problema es que la mayor parte de esa deuda la tenés con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, a cambio de ese endeudamiento, te empieza a imponer un montón de condiciones. Hace menos de un mes, ya no sé si fue un mes y medio, estuvo Cristalina acá, diciendo qué teníamos que hacer, le decía al presidente del Banco Central, vos seguís comprando dólares, le decía a Caputo, che, fíjate que esto no está derramando, ¿qué haces para que derrame? No sé, mejorar el crédito para que puedan acceder al crédito y de esa forma reactivar la economía, como que daba todas las indicaciones de lo que tenía que hacer Argentina, y como bien vos decías, pidió la reforma laboral, que ya se hizo. De hecho, una cuestión que esta semana también se discutió y es importante traer, dentro de la reforma laboral, que era para generar puestos de trabajo, y empezamos diciendo, ya se perdieron 400.000 puestos de trabajo según la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y más de 500.000 registrados según el CIPA, o sea, no estaría dando resultados la reforma laboral. Y uno de los capítulos más polémicos y que esta semana se reglamentó es que parte de los aportes, que vieron que cuando una empresa te retiene a vos, son aportes de los trabajadores, que a vos solamente te los retiene y se los manda a la FIP, a ARCA, y una parte hacen los patrones, las contribuciones patronales o contribuciones de la Seguridad Social. Bueno, según si sos una pyme o una gran empresa, entre un 1 y un 2,5% de esas contribuciones que hacía el empleador y iban al ANSES, ahora se va a constituir un FAL, un Fondo de Asistencia Laboral, que esto lo que hace es, el día de mañana, cuando te tengan que echar, en vez de la plata, ponerla tu patrón, tu empleador, lo que van a hacer es, vos parte de lo que el empleador ponía para que vos te puedas jubilar, lo pone en este fondo, que este fondo lo que va a hacer es fortalecer el mercado de capitales, que no está mal tener un mercado de capitales, pero que lo fortalezca el mercado, porque el Estado, si te endeudas, te dice es un problema entre privados, pero cuando el mercado de capitales no crece, inventa este fondo y le pone todos estos pesos a disposición para que el mercado de capitales crezca. Bueno, y lo que hace esto es de financiar de vuelta, lo que hablábamos también, de financiar el ANSES y que el trabajador se termine pagando su propio despido. Sí. Y además es un incentivo para despedir, porque antes el empleador, antes de despedir, pensaba todo lo que tenía que pagar, que exista la indemnización y todo, son trabas para que el empleador trate de mantener la fuente de trabajo y no despida. Bueno, esto, si no le va a costar nada, porque ya tiene el fondo con la plata, la verdad que le va a costar muchísimo menos despedirte, y esto es un incentivo a seguir destruyendo el empleo formal en la Argentina. Y lo que hablábamos de la deuda, bueno, el fondo pide la reforma laboral, que ya la tuvo, pide una reforma tributaria,
que hubo ya también parte de la reforma tributaria. Si vos mirás, Milei dice, nosotros bajamos un punto y medio la presión fiscal, y cuando habla de la presión fiscal habla de que se bajaron tributos. Pero ¿En dónde los bajó? Bueno, ¿a quiénes le bajó, no? Entonces, ¿A ¿qué bajó? Las retenciones que pagan los exportadores, o sea, a las grandes mayorías, lo vemos por los diarios. Bajó bienes personales, que lo pagan solo las personas que tienen un patrimonio muy importante. Bajó el impuesto a los autos de lujo. ¿Se acuerdan que Sturzenegger, no le quiero pegar esta semana que está en el piso, pero Sturzenegger sacó un Twitter hace un par de meses diciendo, si ahora te querés comprar un Tesla, ya no te sale $80.000, ahora te sale $50.000. Como si todos comprábamos Teslas, salgo ahora y me compro 2 Tesla y me ahorro $60.000, ¿no? Bueno, esos son los impuestos que bajó Milei, y por supuesto también haciendo un RIGI, el RIGI, que es este programa de incentivos para las grandes inversiones, que están todas ligadas a la minería y a la energía, o en un 80%, si no hay casi nada de infraestructura, todo está muy ligado a la extracción de recursos naturales y llevárselos sin agregado de valor. O sea, la industria no tiene ningún rol, no está pensado en un proyecto de decir, bueno, que vengan capitales que inviertan, pero que una parte tengan acá, o que tengan que contratar mano de obra local. De hecho, hasta vimos que hubo una empresa china que trajo hasta una ciudad y la montó, o sea, ni siquiera la construcción de casas. Y bueno, y también esto que está pasando de que un trabajador que se queda sin empleo porque cierra la industria en la provincia de Buenos Aires, no es que automáticamente se convierte en petrolero y va a vaca muerta y tiene empleo. Por supuesto, claro. Son procesos que llevan mucho tiempo, y en ese tiempo va a nuestras vidas. Es Alejandra Escarano quien nos visita. Por último, ya, Alejandra, y en torno a lo que estabas diciendo, porque me vino a la mente, mencionábamos lo de la Melas, y esta semana hubo este encuentro de energía en la AmCham, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que se volvió, era como una suerte de vidriera para, vengan que tenemos el RIGI a hacer inversiones, entre comillas, a vaca muerta. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Quiénes son las empresas que están con intereses sobre el sector energético de la Argentina, y qué pasa con los intereses de nuestro país? Una cosa que seguramente la hablaron, pero para aclarar, yo siempre jodo con los capitalistas, son todos capitalistas hasta que los mandás a competir, porque lo que pasó con la Melas y con esta empresa fue, la empresa hizo una licitación y contrata a la empresa china porque era la más barata. Claro. No es que excluyó a empresas de Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos, si quieren quedarse con ese negocio, lo que deberían hacer es mejorar sus precios, porque a vos todo el tiempo te dicen, estamos en un capitalismo, hay que competir, tenés que ser más eficiente, y cuando viene una empresa más eficiente y mejora los precios y gana una licitación, bueno, ahí le mirás la nacionalidad. Bueno, no funciona. Si somos capitalistas, que compitan y que ganen. Y que esto fue lo que no pasó ahí. Y respecto de vaca muerta, se está dando un boom, y acá quiero decir algo. Vaca muerta, YPF, que hoy están de moda, por decirlo de alguna forma, son producto de políticas estatales. Y acá hay una gran contradicción del gobierno de Milei, porque Milei todo el tiempo te denosta el rol del Estado, te dice que el Estado hay que destruirlo y demás, pero vaca muerta existe porque Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión política de comprar el 51% del paquete de YPF y armar un montón de políticas públicas, entre ellas el Plan Gas, que lo que hacía era remunerar mejor si vos invertías y sacabas gas en lugar de importarlo. Recuerden que Argentina en ese momento tenía una restricción externa muy importante porque importaba mucha energía y eso le demandaba muchos dólares. Entonces, en ese momento lo que se pensó es, bueno, recuperemos YPF y remuneremos mejor a los que sacan el gas de acá y dejamos de importar, y de esa forma alivianamos esta restricción externa o esta falta de divisas. Y eso, en el tiempo, es lo que nos está pasando hoy. Tenemos un montón de empresas que quieren invertir en vaca muerta y tenemos YPF liderando ese digamos, vaca muerta, y básicamente es resultado de 2 políticas públicas, Plan Gas y un montón de otras cosas, y la estatización de parte del paquete accionario de YPF. Así que es el Estado el que debe conducir la economía, y los resultados son buenos, porque acá lo estamos viendo. Alejandra, gracias por venir. Te agradecemos muchísimo. ¿Pueden seguir los materiales de CEPA dónde? Pueden entrar a la página de CEPA, seguirnos en Twitter, en Instagram, pero si entran a CEPA, ponen CEPA en el buscador y rápidamente lo lleva, y tenemos informes laborales, bueno, de seguimiento de las empresas. Seguimos mucho la coyuntura, así que los invitamos a seguir. También tenemos una diplomatura donde formamos también a aquel que le interese profundizar sobre la economía. Hacemos una diplomatura en la Universidad Nacional de Rosario, en la UBA,
estamos abriendo una ahora en Entre Ríos, en UBA Económicas también, donde la idea es seguir profundizando, estudiando, discutiendo y pensar un país donde estemos todos adentro. Alejandra Fernández Scarano, directora del Centro de Economía Política Argentina, que nos visitó hoy. Gracias.